Muchas gracias, doctor Zamarripa, por su apoyo incondicional al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, por las palabras de bienvenida que nos ha compartido y que sin duda compartimos todos nosotros. El tema de gobernanza, de mejores prácticas, el cumplimiento de metas, la ruta crítica que deberemos de tener sobre tiempos y movimientos para alcanzar estas metas, los bonos temáticos y los tres temas que mencionaba al final de generación de energía limpia, Pemex y el tema regulatorio que desde el punto de vista contable, financiero y social resulta muy importante. Otra vez más, muchas gracias, doctor Zamarripa. Continuando con nuestro programa, doy paso al siguiente diálogo titulado Panorama Sustentabilidad desde el punto de vista financiero. Aquí conoceremos cuál es el avance de la Agenda Nacional de Finanzas Sustentables, las condiciones más relevantes realizadas a la fecha y la trayectoria que se vislumbra para México en un entorno global como parte del G20 y líder de la región de América Latina. Para esta discusión, contamos con la presencia del subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, quien además es presidente del Comité de Finanzas Sostenibles del sector financiero, órgano desde donde se decide la implementación de proyectos nacionales de sustentabilidad y de finanzas sostenibles. El secretario Llorio conversará con nosotros con un diálogo moderado por don Jorge Arce, director del Grupo Financiero HSBC y también un gran aliado, impulsor del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Damos un cordial bienvenido al doctor Llorio y a nuestro amigo Jorge Arce. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Alba, subsecretario, muchísimas gracias por acompañarlos. Y quisiera empezar básicamente preguntando ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en este camino de desarrollar a México de una manera más sustentable? ¿Y qué herramientas son para este trabajo las finanzas sustentables? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación al Consejo y agradezco la pregunta, Jorge. Yo creo que es importante, antes de que respondan dónde estamos, también un poco de dónde venimos. México durante muchos años había pues priorizado la agenda de cambio climático, lo habíamos visto, ¿no? Estas participaciones muy intensivas inclusive en el diseño de los grandes fondos verdes internacionales. Pero una reflexión que hemos hecho durante esta administración y hemos sido muy vocales sobre este aspecto es bueno, que queremos darle también prioridad a los aspectos sociales y a los aspectos de gobernanza, y esto venía muy en línea cuando cuando toman relevancia los criterios ASG. Antes de esta administración, el Consejo Mexicano era de finanzas verdes, antes, ahora es de finanzas sostenibles. Pues era el centro prácticamente de la discusión, como ya lo ha mencionado Guillermo Zamarripa, el centro de la discusión en México, donde el sector financiero estaba convergiendo y un actor estaba un poco, creo yo, ausente. Y esos éramos nosotros, el gobierno en ese sentido. En 2018-2019 reflexionamos sobre el rol que tiene que tomar el gobierno federal, no solo en la política energética, porque hasta ese punto toda la reflexión de política verde estaba sobre la política energética y todavía sigue estando ahí, pero la parte financiera estaba un poco ausente. Y por eso que decidimos no solo agradecer la invitación del Consejo y unirnos a esta iniciativa, sino también formar parte relevante del diseño de política pública de los actores gubernamentales, y la Secretaría de Hacienda decidió
decidimos internamente tomar este rol. ¿Y qué es lo que hicimos en los últimos pues prácticamente 6 años? Ustedes lo han visto, no voy a entrar en el detalle, pero lo primero que hicimos fue empezar a generar una dinámica de señalización de mercados, es decir, empezar a generar estas emisiones de bonos sostenibles. En 2019, 2020 iniciamos con el diseño del marco de emisiones y fuimos construyendo curvas de referencias sostenibles. Todos ustedes son financieros, no voy a entrar en ese tema, era importante generar una referencia de bonos de cero riesgo gubernamentales de soberano para poder generar también o inducir una dinámica en el desarrollo de nuestro mercado de deuda. Principalmente lo que hemos querido contribuir de manera muy fuerte es movilizar o acelerar el financiamiento para aquellas acciones ASG en las cuales los corporativos o los gobiernos o el gobierno federal quisieran participar o desarrollar. Lo segundo que desarrollamos, ustedes lo vieron también, fue el diseño de una taxonomía. Le hicimos en muy corto tiempo, el equipo de la Secretaría de Hacienda todavía se quejan de mí, los estuve presionando bastante. Pero México fue uno de los países que logró 2 grandes objetivos con la taxonomía. Número 1, hacerla en muy corto tiempo. 2, congregar a todos los actores relevantes y incluir las dimensiones de sostenibilidad en términos de las dimensiones sociales que pudieran estar generándose por impactos también por políticas de cambio climático. Tercero, lo plasmamos ya en una estrategia de movilización del financiamiento sostenible, es decir, es un inventario que estamos haciendo de nuestros mercados, de nuestras herramientas financieras, con las cuales pensamos que si las movilizamos, enfocamos hacia estos criterios de sostenibilidad, podemos movilizar financiamiento y lograr estos objetivos. Al día de hoy contamos con estas 3 grandes, lo voy a llamar, herramientas, acciones, pero creo que estamos en un muy buen momento para comenzar con la implementación y el despliegue del financiamiento. México tiene una infraestructura financiera bastante sólida, tiene un desarrollo de mercados líder en la región. Siempre he hablado yo en otros foros sobre que México tiene todo para ser un hub financiero de Latinoamérica y lo que quisiéramos es que lo fuera en el sentido también sostenible. Hemos tomado un rol relevante también en todos los foros internacionales donde hemos plasmado la visión de México como un país emergente, abierto al comercio, promercado, pero también en el desarrollo de nuestros mercados locales, tratando de generar una referencia para otros países. No necesariamente la solución que hemos querido buscar en México es la que le corresponde a todos, pero creemos que es la que hace sentido para nuestro país. Empezamos con la taxonomía. Si nos puedes definir cuáles son los puntos claves de esa taxonomía, por qué es tan importante y por qué se desarrolló. Bueno, la taxonomía, cuando iniciamos la discusión de por qué desarrollarla o no, obviamente ya existía una taxonomía que había desarrollado el Consejo. Esto es muy importante porque la tomamos como base y también tomamos como base la taxonomía verde que tenía ya desarrollada Europa, sobre todo. Lo que decidimos hacer fue expandir la taxonomía con criterios sociales. Sueno repetitivo, pero me gusta siempre volverlo a subrayar. Para nosotros es importante mantener en la misma prioridad la política verde que la política social y eso es lo que le da la amplia definición de sostenibilidad. Nuestra taxonomía se distingue por varios objetivos. Número 1, tiene un componente verde que es tradicional, lo voy a llamar un poco convencional, en el sentido de que hay un acuerdo sobre la forma en la que la política financiera sobre la política verde debe funcionar y es obviamente monitorear la mitigación y la adaptación al cambio climático. El criterio nuevo que trae la taxonomía mexicana y por la cual está siendo reconocida en otros países, obviamente es este efecto de transversalidad en la equidad de género. Cuando nosotros traemos las brechas sociales a la taxonomía y también a los bonos de impacto, yo al principio, un poco por ignorancia, quise presionar que varios de los objetivos sociales fueran plasmados en la taxonomía. Están plasmados, pero no a nivel transversal. De hecho, mi equipo me dio a escoger y me dijeron, tienes que escoger uno. Es demasiado difícil transversalizar todos. Y decidimos escoger en el que estamos más rezagados. México se compara muy mal con respecto al resto de los países de Latinoamérica en la inclusión en la brecha de género y decidimos incorporar como tercer elemento transversal mitigación, adaptación y brechas de género en la taxonomía mexicana. El día de hoy nuestra taxonomía nos va a permitir identificar en cada una de nuestras actividades productivas, actividades económicas en México, la contribución que tenga a la mitigación, a la adaptación, pero también a las brechas de género. Y esto creemos que va a generar sobre todo
un blindaje para que nuestros activos sostenibles en nuestro mercado sean de la más alta calidad, tengan sistemas de reporteo claros, los inversionistas sepan qué están comprando y en qué están invirtiendo, sobre todo inversionistas ASG o de impacto, como les llamamos, ¿no? Okay. La segunda herramienta que nos mencionaste, la estrategia de movilización de financiamiento sostenible. ¿Qué esperas de los actores en participar en esto? ¿Qué se espera de esta estrategia? Bueno, en este momento tanto la taxonomía como la estrategia son documentos de referencia. No los hemos llevado todavía a regulación y de hecho, voy a ser muy honesto, todavía no sabemos si las tenemos que llevar a regulación. Yo creo que en el mundo todavía hay una reflexión incipiente sobre qué nivel regulatorio deben de tomar este tipo de documentos. Esto no quiere decir que lo vamos a dejar ahí, no trabajamos mucho, no lo vamos a dejar en el cajón. ¿Qué quiero decirles? Que lo podemos usar como documento de referencia. La estrategia de movilización, como les platiqué, hace un inventario muy claro de dónde estamos regulatoriamente y qué nos falta. Varias veces he hablado con Guillermo y me ha dejado saber que hay distintas velocidades en ir adoptando los criterios en los distintos sectores. Entonces estamos trabajando en que todos los sectores lo adopten. Hace poco la Comisión Nacional Bancaria, creo que ya se envió a CONAMER, no sé si está por ahí Lucía Buenrostro, pero creo que ya envió por ahí a CONAMER la adopción de los criterios para medir los riesgos de cambio climático en las actividades productivas, solamente cambio climático. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues prácticamente usarlo como referencia. Seguro en algún momento lo vamos a llevar como algún punto de regulación, pero eso lo vamos a hacer de la mano con el sector financiero. Yo lo que quiero transmitirles es que este es un proyecto o es una acción que se va construyendo como nación, lo estamos haciendo en consenso y creemos que cuando llegue el momento o al punto regulatorio lo haremos de la mano con el sector. ¿Qué esperamos? Que lo usen como referencia, pero también que nos permitan contribuir para identificar los retos regulatorios, las mejoras regulatorias, también facilitar la creación de fideicomisos o de vehículos financieros que podamos utilizar para movilizar recursos, obviamente el desarrollo de nuestro mercado de deuda de renta fija y claramente un talón de Aquiles que tenemos sigue siendo el mercado bursátil, donde hemos estado trabajando algunas reformas que también ya van alineadas con los criterios de sostenibilidad. En este ejercicio, ¿qué tan importante es el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles? Bueno, en primera es tan importante que fueron los fundadores, entonces nosotros nos juntamos, nos acercamos y somos parte ahora miembros de este consejo. De manera paralela, digamos, en el ámbito regulatorio tenemos el Comité de Finanzas Sostenibles y el Comité de Finanzas Sostenibles pues congrega también no solamente a los actores del consejo, sino también a las autoridades reguladoras y financieras. La importancia de este tipo de espacios de gobernanza o de gobierno corporativo donde se discuten las políticas, donde los gremios emiten sus opiniones, donde las autoridades financieras también podemos evaluar cada una de estas opiniones, creo que es importantísimo para la construcción de una agenda que es multidimensional. Yo hace ya varios años, varias décadas, trabajé primero en Banobras y en Banobras en aquel entonces se iniciaba como transformación institucional de ir adoptando una política específica que era el cambio climático. Era bastante difícil poder identificar cada una de las líneas de acción que se tenían que ir implementando en una agenda así. Para los que han estado en esta agenda durante los últimos 20, 30 años, es multidimensional, entonces un espacio de discusión, de formulación de política pública, aunque tome un poco más de tiempo, es importante para lograr los consensos, para avanzar rápido y de manera decidida. Aunque parece que vamos paso a paso, creo que hemos avanzado mucho en los últimos 6 años, creo que hacía falta un actor relevante como era el gobierno. Y bueno, creo que entramos en un nuevo ciclo donde viene una segunda ronda, creo, de iniciativas, de reformas, de transformación en el sentido regulatorio, de innovación también en productos financieros y creo que hoy tenemos una base importante que obviamente la primera piedra la puso el Consejo, ¿no? Una de las cosas que mencionaste y tú nos habías contado que normalmente ya no era parte de la agenda hasta en las últimas COPs, fue la adaptación, el uso de recursos para adaptación. ¿Qué tan importante es eso en México? Pues México es un país que cuando se compara con el resto de los países, sobre todo las economías avanzadas, pues digamos, contribuimos a las emisiones, pero no es a la misma intensidad que otras economías.
Esto no quiere decir que no tenemos que invertir en esto, sino que nuestra matriz de inversión es diferente a la de economías avanzadas. Hay varias tendencias que creo que todavía siguen en debate, por ejemplo, la de los autos eléctricos. Digamos, creo que tenemos que tener un sentido de urgencia en este tipo de políticas y en la manera en la que nosotros podamos invertir, sobre todo en adaptación, sin sacrificar los objetivos sociales, esto siempre lo subrayo. Creo que vamos a poder avanzar o fortalecer a nuestra economía, sobre todo en términos sostenibles. Aquí hay una reflexión un poco económica y teórica. Lo que quisiéramos tal vez no solamente estar en una senda de crecimiento verde porque, digamos, no solo en términos de resiliencia o de fortaleza económica, sino porque también nos va a llevar a un nuevo equilibrio de precios, un nuevo equilibrio también de productividad y un nuevo equilibrio de fundamentales económicos. Más allá, no le quiero restar importancia al cambio climático, pero más allá de eso, lo que también quisiéramos tener es una economía con fundamentales económicos sostenibles, es decir, un poco como enverdecer estos fundamentales. Y esto implica ir generando cambios en todas nuestras actividades económicas a una gradualidad que no genere desigualdad, inequidad y que sea justa. Y en ese sentido, una política de adaptación, junto con la de mitigación y otras, es importante llevarla con una gradualidad y con objetivos muy claros. Y por ejemplo, si lo dividimos en actores financieros del mercado, de la banca, por ejemplo, ¿tú cómo verías el rol de la banca en este esfuerzo? Bueno, el rol de la banca es importante en un país donde, como México, mucho del financiamiento precisamente depende del sector bancario. Tenemos otras fuentes de financiamiento de mercado que están también en desarrollo, pero el mercado más desarrollado obviamente es el bancario. Le voy a robar un poco la analogía a Guillermo. Yo siempre hablo de que el sector financiero puede como permear acciones o enfoques, porque precisamente al canalizar crédito puede inducir algún tipo de objetivos. Pero él lo puso de manera muy clara, de la misma manera en que el sector bancario puede ser el canal crediticio en la política monetaria, la política financiera sustentable, creo que el canal más eficiente va a ser el bancario. La otorgación de créditos, garantías, aseguramientos, la evaluación de los riesgos de cambio climático en estos créditos, blindar el sector financiero que precisamente nos va a dar más resiliencia en términos de crecimiento, pero sobre todo la movilización. Y ahí obviamente tenemos que trabajar de la mano, tenemos un sector bancario robusto, fortalecido, profundo, pero que no hemos logrado tampoco como país alcanzar algunas metas de inclusión financiera, y aquí lo que quisiéramos es que cada una de las empresas, personas que quisieran encontrar financiamiento sostenible, lo puedan hacer a través ya sea de nuestro sector bancario o de los otros sectores de financiamiento, y es donde tenemos, creo que trabajar, es el área de oportunidad, pero creo que tenemos uno de los sectores bancarios más fuertes en Latinoamérica. Ahora vamos a poner el sector de los fondos de pensión. Juegan un rol diferente, pero similar. ¿Cómo lo describirías? Es un rol diferente porque actúa por el lado, obviamente, de los inversionistas institucionales. México tiene un diseño de mercado muy particular. Esto lo hemos venido discutiendo en otros foros internacionales, en otros foros financieros. Creo que es muy importante también ahí que los inversionistas institucionales vayan adoptando estos criterios ASG. Hemos identificado ya que hay una asimetría, los fondos están de alguna manera adoptando criterios de manera más rápida que los emisores, y este es un equilibrio que tenemos que lograr en los próximos años, ya sea con regulación o alineando incentivos de mercado. ¿Cuál es el rol más importante? Y sobre todo lo vemos en aseguradoras y fondos de pensiones. La sostenibilidad es donde creo que se cierra de manera muy elegante, como le llamamos coloquialmente, la pinza en términos de sostenibilidad. Los fondos de inversión y las aseguradoras tienen horizontes de inversión muy largos, más de 12, de 20 años, y obviamente están buscando instrumentos de rentabilidad que tengan este tipo de impactos. Cuando un inversionista institucional de impacto, como las aseguradoras o los fondos de pensiones, van comprando, por ejemplo, bonos que están financiando salud, bonos que están financiando reduciendo los impactos de cambio climático, de alguna manera están disminuyendo la probabilidad de que algunos eventos se ejecuten, o precisamente ampliando el pool de riesgo de los eventos que pudieran afectar este tipo de inversiones. Entonces creo que tratar de desarrollar el mercado de deuda sostenible en el largo plazo con una demanda
fuerte por el lado de nuestros inversionistas institucionales, en este caso los fondos de inversión, va a ser prácticamente generar un círculo virtuoso de financiamiento, movilización de financiamiento y de reducción de los impactos de cambio climático. Estamos viendo un mundo diferente. Cuando tú hablas con tus contrapartes de otras regiones, de otros países, en ciertos sectores o en ciertos países, regiones, estamos viendo el péndulo cambiando. ¿Dónde está México contra ese péndulo hoy? ¿Y cómo sientes que, por ejemplo, Norteamérica es uno de ellos? ¿Cómo sientes que ahí el diálogo está cambiando? ¿Y cuál va a ser el futuro de ese diálogo? Bueno, el mundo siempre está cambiando y los péndulos siempre se andan moviendo tanto en la región como a nivel internacional. En este momento el mundo está entrando en una etapa donde varios conflictos geopolíticos se están incrementando. Muchos de ellos tienen que ver o van a afectar el mercado petrolero, por ejemplo, y eso hace que algunas naciones un poco como que traten de redefinir algún tipo de enfoque que han estado aplicando a sus políticas de cambio climático. Hace un par de años un conflicto geopolítico en Europa detona que precisamente de pronto Europa ya no piense que el gas es tan limpio, o perdón, que no es tan sucio. Entonces lo vuelve a reincorporar a su matriz de política energética. Yo creo que independientemente de los péndulos, lo que sí es algo apremiante es que cada vez estamos notando un mayor impacto en el cambio, en la temperatura del mundo, y eso nos lo está dejando saber la realidad. Pero creo que cada país tiene distintas, tanto prioridades como distintas estructuras u objetivos y características. Nosotros en los foros del G20 y de la OCDE, algo que hemos hecho mucho énfasis, porque sí lo hemos notado y realmente creemos, yo personalmente creo, la política verde a nivel internacional la sentimos sesgada a la política energética. No queremos decir que no es importante. Lo que queremos decir es que los europeos ya han resuelto muchas de las brechas sociales, no todas, pero muchas, y esto les ha permitido que ahora enfocarse a la política verde y la enfocan a la política energética. Sin embargo, países emergentes que tienen acceso a mercados dependen en gran medida de financiar también, que dependen de los mercados para financiar sus políticas, no solamente tienen que financiar la transición energética, sino financiar la política social. Para un país como México con estas características sí creemos que tiene que ir a la misma prioridad y por eso siempre hemos dicho que hemos tratado de encontrar que las políticas verdes sean sociales o las sociales sean verdes. Y este es el enfoque que hemos planteado en nuestros objetivos de política financiera sostenible. Esta reflexión la planteamos en 2019, me recuerdo bien todavía en el G20, y claro, recibimos un poco ahí un challenge de los países avanzados diciéndonos, no, tienen que invertir en cambio climático. Pues sí, lo vamos a hacer, pero al mismo tiempo el esfuerzo para un país emergente va a ser doble, porque todavía tenemos que cerrar nuestras brechas sociales. Entonces, levantar financiamiento, desarrollar nuestros mercados nos cuesta más. De hecho, un país emergente, como puede ser Brasil, Turquía, financiarse en los mercados internacionales les cuesta una prima de riesgo y entonces el financiamiento todavía es más caro que una economía avanzada. Y cuando lo ponemos comparado contra el cambio climático, que es un mal global, pues prácticamente a los países emergentes les cuesta más financiar esto. Entonces hemos sido muy vocales en estos foros y creemos que hemos logrado convencer a varias economías de que se tiene que priorizar ahora los objetivos ASG de sostenibilidad en términos sociales y verdes, tanto en el G20 como en la OCDE, y algo creo que muy importante, con nuestras contrapartes en Estados Unidos hace un par de años ya nos sumamos a una iniciativa de la tesorera Yellen que implicaba lo que ella llamó después la evolución de los bancos multilaterales. Y esta evolución de los bancos multilaterales hacía un llamado a adoptar por primera vez un objetivo de grandes problemas globales. Obviamente un gran problema global es el cambio climático. Eso redefinió la misión del Banco Mundial. Era lo que ahora se llama combatir la pobreza, por prosperidad también compartida, y ahora se llama buscar un planeta habitable. Pero digamos, aunque el Banco Mundial y los otros bancos multilaterales tienen enfoques de sostenibilidad, no necesariamente estaba incluido en su misión. El llamado de la tesorera Yellen fue a tratar de identificar la mejor manera en la que el Banco Mundial podía financiar estos problemas globales. Por pura coincidencia coincidimos ahí tenemos buena relación con el Tesoro, pero aparte coincidimos en un evento en Washington
Y ese era un poco el enfoque que estaba tratando, el caso que estaba tratando de hacer México en estos fondos. El caso es que la tesorera Yellen, la tesorería de Estados Unidos, nos invitó a unirnos en esta discusión de reflexión de los bancos multilaterales. Creo que esta visión es la que ha dado paso ahora que varias economías emergentes estén adoptando enfoques de sostenibilidad en su sentido más amplio, y también tratando de identificar la mejor manera de abaratar este financiamiento. Esta es una discusión que estamos teniendo a nivel global, tratando de identificar programas de garantías soberanas, programas de financiamiento a proyectos, y obviamente utilizando a la banca multilateral de desarrollo como parte importante de esto. Y creo que México ha sido pieza fundamental en este diálogo. Sí puedes decirnos hacia dónde vamos o qué te gustaría que en los próximos años alcancemos como metas. Bueno, lo que a mí me gustaría, creo que a nadie le va a importar, pero creo que queda muy claro ya que estamos entrando en un nuevo ciclo, una nueva administración, que creo que va a tener un enfoque de transición energética más fuerte. Cuando leemos los puntos de la presidenta Claudia Sheinbaum, claramente queda muy claro que la transición energética va a ser un objetivo. Y en ese sentido, las inversiones en energías renovables, en energías limpias para alcanzar las metas que México se ha comprometido, no solamente en reducción de emisiones, sino también para alcanzar el famoso net zero, se van a fortalecer. Yo creo que el trabajo de estrategias que hicimos en estos 6 años van a servir para poder empezar a movilizar estos recursos. Entonces, ¿qué nos gustaría ver desde la Secretaría de Hacienda? Obviamente que el sector utilice las taxonomías, que el sector también utilice la estrategia, obviamente que el gobierno, vamos a tratar de ser muy vocales y muy proactivos en generar un alineamiento de incentivos hacia adentro también. Creo que queda muy claro los objetivos tanto de transición energética como de inversión en agua. Y creo que esto es lo que va a marcar parte importante de la característica de la siguiente administración en términos de sostenibilidad. Y nuestra estrategia tiene la flexibilidad para redirigir estos recursos a estos objetivos. Entonces, ¿qué nos gustaría tal vez ver? Bueno, obviamente, como siempre, la participación activa de los sectores financieros, utilizar el consejo, los comités, para poder seguir avanzando esta agenda, pero tenemos que dar ya el paso a la implementación. Este es el paso, de hecho, más difícil. Y el más complicado, y ahí es donde vamos nosotros a enfocar nuestros esfuerzos. Y una cosa que dijiste de agua y, por ejemplo, biodiversidad, se está expandiendo lo que quiere decir sostenible o sustentable. Entonces, ¿tú lo ves como algo positivo y algo que debemos de considerar los agentes financieros en nuestras decisiones de crédito? Sí, por supuesto, y de hecho nosotros también desde el punto de vista gubernamental, la taxonomía relacionada con biodiversidad todavía está en definición. México es uno de los países con más biodiversidad en el mundo y obviamente queremos cuidar ese activo natural. Todas las inversiones que se puedan realizar para poder mantener la biodiversidad en México, prácticamente, pues, obviamente serán bienvenidos. Las inversiones en agua son prioritarias. Cuando vemos el mapa de estrés hídrico en el país, todo el mundo levanta las cejas. Necesitamos efectivamente invertir en un mejor manejo del agua. Hay que recordar que México es un país federativo, a los mexicanos se nos olvida muy seguido, que la federación la componen estados y los estados los componen municipios, entonces hay diferentes políticas locales y federales, políticas municipales, estatales y federales. Y las potestades están bien definidas y tenemos que generar un mayor esfuerzo de coordinación con los estados. Entonces las inversiones en agua van a ser prioritarias, estoy seguro que van a tener un mayor énfasis en la siguiente administración, la que empieza el 1 de octubre, y ahí creo que el rol del sector bancario y del sector financiero va a ser primordial en el financiamiento. Bueno, ya casi estamos a punto de terminar nuestro tiempo. ¿Algunas palabras que te gustaría decirle al público? Yo creo que la verdad, estoy muy bien impresionado con la audiencia y cuántos nos están acompañando hoy. Eso es una señal de éxito y de la importancia que tiene el tema. Bueno, antes que nada reiterarles el compromiso de la Secretaría de Hacienda de continuar en esta agenda. Ojalá Alba nos siga invitando. Queremos seguir siendo actores muy activos en el despliegue ya o la implementación de la estrategia de financiamiento sostenible. Hay mucho trabajo que hacer en regulación financiera y entonces ahí creo que
todos los insumos que nos puedan hacer llegar van a ser importantes. También hay mucho trabajo que hacer en la profundización y desarrollo de nuestros mercados de financiamiento. Avanzamos mucho con la ley de mercado de valores. Parte importante de incentivar la demanda es ahora traer nuevas figuras de mercado que puedan comprar estos bonos, y en la medida en la que todo esto lo podamos hacer con enfoques de sostenibilidad va a ser mejor para el país. Estamos comprometidos con enverdecer, los fundamentales económicos, y lo que quisiéramos obviamente pues es trabajar de la mano con todos los gremios financieros. Reiterarles nuestro compromiso y agradecerles el tiempo, la atención y obviamente la invitación para poder compartir estas reflexiones, y hacer obviamente un llamado que participamos todos en el Consejo, en el Comité de Finanzas Sostenibles, y que nos puedan hacer también llegar pues las ideas, la retroalimentación que pudieran tener. Los gremios están participando de manera muy activa, el Banco Central también está participando de manera muy activa, todas las comisiones en regulación estamos tratando de avanzar a pasos firmes, pero a pasito para ir de la mano con los sectores. No queremos generar más sobreregulación. Creo que también una característica de la siguiente administración, y lo ha marcado la presidenta, es que quieren disminuir los procesos, entonces no queremos hacer una carga regulatoria excesiva, tampoco queremos inhibir crédito, al contrario, queremos que haya más, entonces queremos ser muy pragmáticos. Y aquí cierro con… para nosotros, y aquí no es nada contra Guillermo, porque siempre tengo estas pláticas con mi amigo Samarripa, para nosotros es prioridad la A, la S y la G. Inclusive les voy a poner una anécdota y con eso ya empiezo a cerrar porque sé que tienen un día muy largo y de discusiones. Cuando hablamos de brechas de género en los países avanzados usualmente se entiende en la G. ¿Por qué? Porque se pide que haya más mujeres participando en la toma de decisiones y en los boards corporativos. Eso concordamos totalmente, pero también tenemos una brecha social y por eso también creemos que está en la S. Creo que viene… Hace muchos años, cuando nació la Agenda de Cambio Climático, pues inició primero con la ambiente, luego empezó los temas sociales, empezó ahora la política social y últimamente se incorporó la G. Entonces ahora hablamos de esta política ESG y hay mucho debate sobre eso. Nos gusta ponerle acrónimos a todo y creo que en el futuro, no muy lejano, se va a incorporar una nueva letra. Además de la A de ambiente, de la S de sociedad y de la G de gobierno, va a llegar una D de digitalización, que tiene impactos transversales sobre tanto el ambiente, cuando los proyectos están digitalizados, se pueden medir mejor, también en los temas sociales, porque va a haber impactos sociales sobre procesos de digitalización y obviamente los procesos de gobernanza. Para nosotros las cuatro están a la misma prioridad, pero quién sabe, el debate sigue abierto, tal vez uno tiene prioridades que en otro, tal vez vamos a ir cerrando una brecha más rápido que la otra. Entonces sí creo que hacia adelante, además de la ASG, creo que vamos a tener una D por ahí. Me atrevo un poquito a adelantarlo, pero creo que eso es como está evolucionando ahora pues los debates a nivel internacional. Y agradecerles a todos su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.